Muy buenos días para todos. En el día de hoy estaremos exponiendo el artículo de investigación sobre modelado de comportamiento de software basado en autómatas de estados infinitos del Instituto de Tecnología de Beijing en China. Nuestro equipo está conformado por Antonio Alzate Naranjo, Sebastián Ramírez Suárez y Santiago Giraldo Alzate. La agenda va a ser la siguiente: introducción, trabajos relacionados y desarrollo del tema. La primera parte va a ser expuesta por nuestro compañero Santiago. Después continuaré yo terminando el desarrollo del tema y para finalizar, discusión, conclusiones y referencias por parte de nuestro compañero Antonio. El modelado del comportamiento del software tiene una posición importante en el campo de la seguridad de la información. Un buen software de modelo de comportamiento puede captar mucho más información útil, precisa, y así va a garantizar la utilidad y eficacia del análisis del software y también de las pruebas, y obviamente esto va a llevar a una verificación de la información obtenida. El objetivo final del comportamiento del análisis es obtener la descripción semántica del comportamiento. ¿Cómo lo obtendríamos? Esto se daría mediante el análisis de las características. El modelado del comportamiento es un paso clave para lograr una meta. Las principales técnicas del comportamiento dinámico del software de modelado se centra en cualquiera de las restricciones en los valores de los datos o en la interacción entre estos componentes del software. La tecnología que se centra en estos valores de datos, por ejemplo, DICON, que en sus modelos adoptan la forma de expresiones booleanas, y también la tecnología que se centra en la interacción entre modelos de los componentes en forma de estado infinito autómata. En este trabajo van a presentar un modelo método el cual a través de la investigación sobre el software existente y métodos del modelado del comportamiento, este método va a estar basado en las limitaciones de los valores, pues como tal de entre los datos y la interacción de los mismos componentes del software, y su uso de estado finito de autómatas va a ser la herramienta principal del modelado. Además, van a verificar con este método, a través del sistema del modelado del comportamiento del software, cómo van a dar solución a esta problemática. Algunos trabajos relacionados que lograron, digamos así, aportaron para poder llegar a este trabajo final, tiene de por sí varios participantes. Entonces, alrededor de los últimos años, el modelado dinámico del comportamiento del software han hecho algunos pequeños logros. Por ejemplo, el señor Warner y Dian, estos señores propusieron un método del modelado del comportamiento del software usando un análisis estático del código fuente del programa que se está analizando. Y basado en eso, construyeron un autómata de estado finito llamado el FSA. El FSA no es una función de captar el contexto de la llamada y no puede ser el imposible camino del problema. El señor Gopalak Risha propuso un modelado de autómata pushdown, abreviado sería PDA. Este usa una pila extra para proporcionar información sobre la función de los procedimientos y las llamadas. ¿Con qué fin? Con el fin de reducir la incertidumbre del autómata. Entonces, para este caso, pues, insertan unas llamadas vacías antes y después de una llamada, y la reescritura de los programas o de los archivos de los programas que estén ejecutables en el momento. Resuelven la ruta imposible del problema mencionado anteriormente, sí, pero el coste de ejecución sería muy alto. El señor Liu Shen, él busca ampliar el modelo del PDA mencionado anteriormente al presentar un modelo llamado el híbrido autómatas pushdown, abreviado HPDA. Es una combinación de análisis estático y aprendizaje dinámico. El HPDA va a tener una mayor tasa de detección que los modelos adquiridos pues, por el análisis estático, y también basados en una tasa de falsos positivos más baja, va a tener menos porcentaje de error. Los modelos adquiridos por el aprendizaje dinámico solo se podrían dar en el modelo híbrido estático, abreviado el HFA. El señor Lee Win y también otros que participaron, tienen un enfoque de una combinación de
una combinación de la estática y el análisis y el aprendizaje dinámico. Pero el modelo no se considera dentro de los parámetros de la llamada del sistema, por lo que no puede detectar eficazmente aquellos ataques de imitación. El señor Froese, al combinar el modelo de FCA con el marco, plantea un modelo y propone mejorar el sistema de llamada de los modelos anteriormente mencionados para tener así una mejor detección de anomalías. El señor Jonathan T. Gift, él se centra más que todo en tener en cuenta o hace un llamado a tener en cuenta el contexto. Esto pues puede llevar a que los valores del argumento no sean sensibles al contexto de la llamada. Cuando la ejecución de las diferentes rutas obtienen los mismos valores de este argumento, entonces por lo tanto es necesario para tener en cuenta que los argumentos de la llamada del sistema van a ir en un contexto de llamada de sistema. Al atravesar la pila, este método va a ser mucho más simple capturar el contexto actual de la llamada, pero va a existir una sobrecarga frecuente en el paso de la pila, ya que este sería demasiado alto. Michel Depont, él presentó al Consejo Europeo de un contexto probabilístico de llamada, abreviado PCC. Este busca reducir los gastos generales en el método de cálculo del PCC. Se busca de forma iterativa. No funcionaría bien en el caso de las llamadas repetitivas. Si una función repite la llamada considerablemente, en ese caso fallaría. Entonces, si la llamada al sistema es muy importante para el desarrollo del software, actualmente la mayoría de las investigaciones sobre el comportamiento del software van a estar centrados en secuencias de llamadas del sistema e información conexa en los procesos de ejecución. El señor Xiang Wang, en este caso, pues, este personaje busca una secuencia mucho más técnica en la minería de los datos. ¿Con qué fin? Con el fin de modelar el comportamiento normal del programa. Trata de extraer la llamada normal del sistema, las secuencias de apoyo y confianza en los datos de entrenamiento. Normalmente después de que extrae la llamada del sistema con su secuencia y su información conexa de programas informáticos, Yang Xiaoyi, él busca construir un modelo de comportamiento de software que se base, o mejor dicho, que utilice el análisis estático y aprendizaje dinámico y así realizar una evaluación, digámoslo, dinámico de la confianza del software y su comportamiento. El propósito de modelar el software de la aplicación es mantener la información mantener la información de estado y luego dar la información contextual del comportamiento que tienen los usuarios, con el fin de analizar, predecir el comportamiento de los usuarios. Digamos que el software de aplicación del modelo del comportamiento va a describir una ley de aplicación inherente con el fin de tener una ejecución y ayuda a obtener, para que la aplicación pueda obtener facilidades para contextualizar y acelerar la identificación y aportaciones que pueden dar los usuarios. Entonces, los errores de entrada de los usuarios pueden ser detectados pues en un tiempo, digámoslo así, muy bien, en un tiempo muy corto. Y también puede ser impulsado, digamos así, la detección e identificación de estos errores por medio de formularios que adecúen. La clave del modelado dinámico del comportamiento del software va a estar, mejor dicho, su fundamento es centrarse en las limitaciones de los valores de los datos y también entre las interacciones que existen entre los componentes del software y los rastros de interacción. Digamos que se puede establecer un seguimiento de un sistema del software donde se puede producir enormes trazas que necesita una enorme cantidad de memoria, sí, pero el resultado del análisis y la interpretación son bastante difíciles. Entonces, extender el estado infinito de autómatas, lo abrevian como FSA, busca que incluyan variables de contexto adecuado para representar secuencias de innovaciones, digamos, de métodos anotados con datos. Puede ser ampliamente utilizado para el comportamiento de los software, del modelado, etc.
El modelado mejorado del comportamiento del software basado en la EFSA, mencionado anteriormente, es en el cual se centra el artículo. El GCATAI utiliza la herramienta DICON para generar, digamos, predicados desde los conjuntos de datos producidos por la función de las secuencias de innovación en las ejecuciones del software, pero los conjuntos de datos normalmente suelen incluir datos incorrectos. Entonces, el GCATAI no los va a detectar más. Por el contrario, utiliza los datos como correctos. Entonces, el resultado, hay una información incorrecta incluida en estados y condición de comportamiento del software. El EFSA busca abordar el problema mejorando el algoritmo GCATAI, que se utiliza para la generación de la automatización del software. Entonces, el método mejorado del modelado del comportamiento del software normalmente se puede dividir en 5 pasos básicos. El primero, extrae la invocación de las secuencias del registro de las trazas monitoreadas mediante la monitorización y ejecución de programas. 2. Las entradas de fusión equivalentes y secuencias deben ser grabadas. 3. Combinan DICON y XK Java 11, las dos herramientas de análisis para generar predicados asociados con secuencias, con las secuencias. 4. Crear una inicial EFSA. 5. Estados de fusión equivalentes y optimizar el FSA inicial para obtener un FSA final. Perdón. El desarrollo. Al extraer las secuencias de invocación, el modelo está construido por la información que se adquiere de las ejecuciones del programa, normalmente monitoreado. Se puede utilizar una herramienta específica para monitorizar el registro de las trazas, esto con el fin de extraer la invocación de las secuencias. Digamos que algunos ejemplos de secuencias de invocación se muestran en la figura número 1, donde S1, S2 y S3 son los métodos a llamar. Aquí es donde se realizan las llamadas. Las variables X, Y y Z son valores de los parámetros que reciben estas llamadas. Y N son las variables de contexto, donde efectivamente vamos a tener la interacción de datos. Fusión de secuencias de entrada equivalentes. Las secuencias de invocación representan conjuntos de ejecuciones de software. Para diferentes secuencias de invocación, si el valor de los parámetros es diferente y la secuencia de métodos es la misma, entonces su patrón de comportamiento es el mismo y pueden fusionarse. Si nos fijamos en la diapositiva anterior, la secuencia de invocación que encontramos en la parte de arriba y en la parte de abajo son muy similares, por lo tanto se pueden juntar en una sola. De esta forma simplificamos el autómata. Creación de predicados asociados con secuencias. En este paso se utiliza una combinación de DICON y ESC de Java para filtrar las secuencias de invocación. De esta forma evitamos que se ingresen datos erróneos o que se incluyan datos incorrectos que puedan afectar los parámetros de entrada y de modo que traigan resultados incorrectos en el proceso de seguimiento. Una vez que pasamos por el filtro anterior, entonces empezamos a crear el autómata. Usamos las secuencias de invocación del paso 2 para crear este autómata. Pero ahora viene lo siguiente. Si nos fijamos, hay unos estados que son muy parecidos aquí. Por lo que el siguiente paso es fusionar los estados equivalentes para que el autómata esté optimizado. Y este sería el paso final de este autómata. Para iniciar con la discusión, vamos a ver cómo se diseñó el sistema de modelado de comportamiento del software. En este punto lo que se buscó fue verificar como tal la viabilidad del método de modelado del comportamiento del software basado en autómatas de estado finito extendidos. Para llevar a cabo esto, se diseñó como tal un sistema que constaba de 3 módulos. Como lo vemos en el diagrama, van de izquierda a derecha siguiendo una secuencia y el primer módulo es el módulo de monitoreo de software. En este primer paso pues se hace como tal un seguimiento a la operación del software entre un espacio inicial, se lleva a cabo toda la operación y un estado final.
En este pues como tal guardamos los registros y vamos a ver en el segundo módulo, que es el módulo de análisis de datos, va a tomar como tal esta entrada, que es todos los registros, y va a llevar a cabo un análisis utilizando el algoritmo de correspondencia de archivos KMP. Por último, se genera y se confirma el estado de acción y en este lo que obtenemos es un autómata de estado finito extendido, pero inicial, una versión preliminar, que posteriormente en el módulo 3, que es el de generación de diagramas de estado, se lleva a cabo una optimización. Gracias a la optimización vamos a obtener un autómata final, que es como tal el resultado de cada uno de los 3 módulos. Pasando al lado de la experimentación, pues lo que se buscaba era como tal ya verificar la precisión del modelo mejorado. Obviamente se comenta que no es muy fácil comparar la exactitud pues, de 2 modelos diferentes. Y pues para esto se centraron fue más que todo en 2 aspectos, que era la similitud estructural y la similitud de transición entre estados. Se llevaron a cabo pues como tal, o se utilizaron métodos de evaluación de modelos basados en el lenguaje y otro que es el modelo FSMDIF. Este último como tal es considerado pues el enfoque de medición principal para el modelo de comportamiento de software existente. Por medio de estos mecanismos, digamos que se logró encontrar 2 parámetros cuantificados para poder medirlo después con el modelo anterior. Entonces, lo que teníamos era la precisión, que es un parámetro, en este se iba a reflejar como tal la exactitud del objeto, y el recuerdo o recuperación, que iba a reflejar la integridad del objeto. A continuación lo que vemos son las fórmulas para calcular pues, los parámetros anteriormente nombrados. En esto nos encontramos 2 variables que son el rel y el red. Entonces, el rel, como bien lo dice, es un conjunto de elementos en el objeto estándar y el red es un conjunto de elementos en el objeto objetivo. Para llevar a cabo pues, el experimento, se tomó un modelo de cliente CVS. El modelo describe comportamientos como la inicialización del software, la conexión a un servidor, el inicio de sesión, consulta, eliminación, actualización, cierre de sesión, entre otras operaciones, pero que también son básicas. En los resultados de los experimentos podemos ver como en las 2 primeras columnas lo que se va a ver son los resultados aplicando el método de evaluación del modelo basado en el lenguaje. Y en las 2 últimas, el del método de FSMD. Los resultados como tal nos muestran que los 2 métodos pueden deducir correctamente un amplio rango del modelo pues, objetivo, que es en esta columna que vemos acá, que tienen 0.82 de precisión. Y en cuanto a la estructura y a la precisión, obviamente el método mejorado demuestra ser mucho más superior. Como vemos acá, pues tenemos el FSMG, que es el modelo Hecatile, que es como tal un anterior, y el FSMIG, que es el modelo mejorado. Y vemos los resultados. Como vemos, claramente se evidencia que es mucho mejor el mejorado. Por último, y para concluir, vemos que pues obviamente con el modelo mejorado se logró pues como tal una mayor precisión en la construcción de modelos de comportamiento y que gracias al experimento logramos evidenciar cómo el método mejorado verifica información de datos de forma dinámica y filtra la información falsa. El método de modelado mejorado pues es un avance como tal en cuanto al modelado de comportamiento de software basado en autómatas de estados finitos de extensión, pero obviamente para que sean mucho más precisos y todo esto, todavía queda un gran camino por recorrer a futuro para perfeccionar la técnica. Estas son las referencias y muchísimas gracias por la atención.